La paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a todos. Bienvenidos a este espacio Meditando con Dios. Y como siempre, aquí estamos para compartir con ustedes la palabra de Dios que nos ayuda a entender que el deseo de Dios es que todo nos vaya bien. Y de esto se trata este espacio. Meditamos en Dios para seguir sus consejos. Vamos a hablar acerca de que Dios piensa en nuestra paz. Este es el tema que estaremos meditando. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, 12 y 13, Dios tiene un mensaje muy importante para nosotros. Dice así el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, en este versículo con toda claridad entendemos cuál es el pensamiento de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano, hacia las personas que de verdad Él mismo lo hizo, lo ha creado. Es pensamientos de paz. O sea, la intención de Dios, el pensamiento de Dios es que nosotros los seres humanos tengamos paz. Este es el deseo de Dios, y la paz encierra prácticamente a que todas las cosas nos vaya bien, porque cuando todo marcha bien en nuestra vida nos sentimos en paz. Y si de verdad tenemos una relación con Dios íntima, tenemos paz interna también. Por eso que dice Dios, mis pensamientos hacia vosotros es pensamiento de paz y no de mal. O sea, Dios en sus proyectos, en sus planes diarios para el ser humano no está el mal. Alguien entonces podrá decir, pero si es así, ¿por qué tengo este mal? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué tanta desgracia? Hasta se puede preguntar, ¿por qué esta pandemia? Bueno, el mal es el resultado de la vida que nosotros estamos llevando. Y Dios nos ha advertido en su palabra, y siempre por años Dios ha dicho que nosotros sufriríamos las consecuencias del mal que estamos viviendo. Así que Dios no tiene pensamientos de mal, sino de paz, para darnos conforme esperamos. ¿Qué esperamos? Paz. Esperamos que nos vaya bien, esperamos ser felices, esperamos que nuestra vida sea saludable tanto en lo físico, emocional, que la relación familiar, conyugal, el área laboral y también financiero, económico, que todo marche bien. Y por qué no, el lado espiritual que Dios tanto anhela, que nosotros también salgamos adelante en lo espiritual. Sabe, todo comienza, para tener un éxito en la vida, comienza en la área espiritual. Sé que humanamente muchos se preparan, tal vez en estudios, en carreras universitarias, carreras profesionales, para tener éxito laboral, económico. Pero, ¿quién nos prepara para tener éxito de verdad? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que nos capacita en el área espiritual para que en la área material todo nos vaya bien. Porque si en el área material aparentemente está bien y en el área espiritual la relación con nuestro Dios está mal, sabe, la área espiritual está entonces en un peligro de fracaso, en un peligro de desgracia económica, familiar o tal vez emocional o sentimental. Por eso que Dios nos ha dejado sus enseñanzas. Veamos qué dice el verso 12. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, Dios está diciendo,
que cuando ustedes entiendan de que mis deseos es que sean de paz y no de mal, entonces me van a invocar y vendrán a mí, orarán a mí y yo les oiré. O sea, Dios está diciendo, les atenderé. Dice el verso 3, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, prácticamente Dios está abriendo sus puertas de su reino. Él está abriendo prácticamente esta opción, esta oportunidad, este acceso para nosotros acercarnos a Él. Él está dispuesto a atender. Inclusive Él todavía ofrece al pecador hasta perdonar su pecado y limpiar de toda maldad que su pecado le ha traído. Imagine, todo esto tenemos de Dios, y por eso que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, para tener una vida reconciliada con Dios. Así que el hecho de buscar a Dios, sabe, para nosotros es de grande bendición. La palabra buscar a Dios significa acercarse a Dios, poner la esperanza en Él, la confianza en Él, la fe en Él. Esto es buscar a Dios. Podemos tomar un ejemplo, por ejemplo, de un joven rey llamado Usías, que él buscó a Dios y Dios le prosperó, porque este es el deseo de Dios, sacar adelante a las personas. Veamos aquí en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 3, 4 y 5. Estos 3 versículos nos van a ayudar a ver cómo este joven rey salió adelante. Dice así, verso 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? 16 años. Prácticamente un inexperto. Y 52 años reinó en Jerusalén. Mira, prácticamente más de medio siglo reinó. Y en todo ese reino vamos a ver cómo él progresó, salió adelante, no solamente él, sino también el reino de Judá, o sea, su reino prosperó también. Dice en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, él ha hecho cosas que agrada a Dios. A ver, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, que le busquemos, que pongamos la fe en Él, que atendamos su consejo, su palabra, porque en su palabra tenemos la dirección clara para nosotros caminar. En el versículo 5, esto es algo que de verdad necesitamos resaltar. Dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¡Qué tremendo! Él persistió en buscar a Dios. Y en los días que él buscó a Dios, que no es apenas un día ni dos, sino muchos días y años. Mira, dice la Biblia que en este tiempo que buscó a Jehová, que buscó a Dios, o sea, que se acercó a Dios, que puso la fe en Dios, que puso su confianza en Dios, que dejó ser guiado por Dios, en ese tiempo Dios le prosperó. Pero él tenía, como un joven adolescente de 16 años, inexperto para la guerra, inexperto para la administración económica, inexperto quizás en preparar todo un programa de atención al pueblo. Era un muchacho inexperto, no tenía nada de experiencia, ni como padre, ni aún como una persona que gobierna, que administra, pero él buscó a Dios. ¿Por qué? Porque había un consejero llamado Zacarías, un hombre de Dios, y este seguramente le dijo, eres muy joven, no tienes experiencia para gobernar, para reinar, y el reino está siendo amenazado por muchos enemigos, así que te aconsejo que busques a Dios, que te acerques a Dios. Y qué bueno que este joven adolescente de 16 años le hizo caso a este consejero y se dedicó a buscar persistentemente.
Bueno, la Biblia pues nos enseña los logros del rey Usías mientras buscó a Dios. Podemos ver desde el versículo 6 en adelante que enfrentó batallas contra su enemigo. Mira que no tenía estrategias de guerra, no tenía prácticamente esta experiencia de enfrentar guerras, pero él, ahora motivado por Dios, ayudado por Dios, animado por Dios, bueno, se levanta entonces en son de guerra para defender su reino que estaba siendo amenazado. Imagine los otros reyes con mucha experiencia y a mayores, ancianos quizás. Entonces dice, el rey de Judá es un niño, así que ahora saquemos su reino, su nación. Pero no se imaginaron ellos que este niño, este joven de 16 años, estaba siendo capacitado por Dios para enfrentarlos. Dice el verso 6 y 7, dice, y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, de Jabnía y Asdoc. Imagine, entonces prácticamente él fue contra los filisteos y las ciudades de ellos, que estaba cercado por muros, no pudo resistir el ataque del ejército de Usías. Los derrumbó todos. Conquistó esas ciudades, tanto Gat, Jabnía y Asdod. ¡Qué tremendo! Y el verso 7 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas. Imagine, 3 reinos, filisteos, árabes y amonitas, que tenía ejércitos superiores al de Usías, pero ¿quién fue su ayuda? Dios. ¿Por qué? Porque le buscó a Dios. Y dice más que su fama se divulgó tan grande hasta los límites de Egipto y se había hecho altamente poderoso en guerra, en batallas. De tal manera ahora le tenían temor a este joven rey llamado Usías con un gran ejército. ¿Qué más ha hecho Usías ahora con la dirección de Dios, con la ayuda de Dios? Porque acuérdese que él buscó a Dios insistentemente y Dios le prosperó. O sea, Dios ha hecho que salga adelante. La Biblia enseña que este hombre no solo era ahora capacitado para guerra, sino para construir ciudades. O sea, Dios prácticamente le ha capacitado, le dio esta facultad para diseñar ciudades, y juntamente con los arquitectos de aquella época, él construyó ciudades. Dice así, edificó también ciudades en Asdod, en tierra de filisteos. O sea, él construyó ciudades en las ciudades que él conquistó, como en Asdod, pero también hizo torres en Jerusalén, las fortificó con torres, y asimismo también edificó torres en el desierto. ¿Torres para qué? Bueno, los torres eran de vigilancia, de seguridad para todo su reino y también para los pueblos que había conquistado. Así que era un hombre atento, dispuesto para defender su reino. ¿Qué más ha hecho Usías? Bueno, la Biblia nos enseña que él desarrolló la ganadería y también la agricultura. Dice en el versículo de 8 en adelante, dice, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Cefela como en Las Vegas. O sea, tenía ganados en el campo como también en las ciudades. Era ganado en todo su reino de Judá. Y dice también, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Tenía entonces también una agricultura bien desarrollada, inclusive en los montes y también en llanos fértiles. Él abrió pozos, abrió cisternas para regar este campo de agricultura. Prácticamente en muchos desiertos, seguramente él lo hizo como un área próspera en agricultura. Y dice la Biblia, mira cómo le caracterizan a él. Dice, porque era
amigo de la agricultura. Esa era una persona dedicada a la agricultura. No era solamente un hombre de guerra, no era solamente uno que se dedicaba a construcciones, sino también la fuente de ganancia de riqueza. Acuérdense de aquella época, era la ganadería y la agricultura, y esto lo ha desarrollado. ¿Qué más ha hecho? Organizó un gran ejército. Dice el verso 11 en adelante, tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jeiel, escriba, Emasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. O sea, tenía un ejército bien organizado, dividido, que salía por lista, imagine por lista, a conquistar muchos otros pueblos. Dice, tenía un número de jefes de familia valientes y esforzados, eran 2.600, o sea, 2.600 generales. ¿Ya pensó? 2.600 generales. Y dice, bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Imagine, más de 300.000 hombres que en nuestros días conoceríamos como comandos. Gente capacitada en guerra, eran valientes y poderosos. Una organización fuerte, prácticamente entre sus guerreros que estaban dispuestos para defender al rey y conquistar también. ¿Y qué más ha hecho este rey? Con la dirección de Dios, con la ayuda de Dios, dice, fabricó sus propios armamentos y máquinas de guerra para su ejército. Qué interesante. Dice la Biblia en el versículo 13 en adelante. A ver, ¿qué fabricó? Escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Bueno, en aquella época tal vez comprarían de otros reinos, pero no, él mismo fabricó al modelo que él quería. ¿Y qué más hizo? Dice, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Imagine todo esto, eran máquinas para arrojar cientos de lanzas al mismo tiempo y también piedras grandes contra el enemigo. Así que hizo armas sofisticadas de aquella época. Así que todo eso logró. Dios mismo lo capacitó porque buscó a Dios. Ahora nos damos cuenta entonces que su aliado era Dios. Era Dios. Dice en el versículo 15, al final dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, Dios le ayudó maravillosamente hasta que él se haga poderoso. Poderoso no solamente en conquistas, en guerra, con un ejército grande, no. Poderoso en la ganadería, poderoso en la agricultura, poderoso en inventar máquinas y fabricar máquinas de guerra y también armas de aquella época. O sea, este hombre pasó a ser entonces poderoso económicamente también. ¿Dónde comenzó el éxito para él? En buscar a Dios. En buscar a Dios. Ya, quizás ustedes que me escuchan este momento, usted no encuentra salida. Por esta pandemia tuviste muchos perjuicios económicos, familiares, de salud, o tal vez las crisis te ha dejado casi en fracaso. Pero hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Este Dios no piensa en tu fracaso. Él piensa en lo bien que puedes tener. Él piensa en paz para tu vida, para tu familia. Él piensa que todo te vaya bien. Pero ¿qué necesitamos para que este pensamiento de Dios se haga realidad? Que busquemos a Él. Que busquemos todos los días. Que busquemos al Señor constantemente.
y no nos alejemos de Él. ¿Sabe cómo termina la historia de este rey? Bueno, termina mal. Porque después que ya se hizo, dice el verso 16, que cuando ya se hizo fuerte, era poderoso, ya tenía todo, un ejército grande, el orgullo fue su fracaso. Se orgulleció, su corazón se enalteció, dice la Biblia, para su ruina. ¿Por qué? Porque él entró al templo, quería hacer lo que los sacerdotes hacen. Acuérdense que Dios tiene todo diseñado. ¿Quién tenía que quemar incienso a Jehová? Eran los sacerdotes, los reyes no. Pero él dice, no, yo hago lo que quiero, no necesito sacerdotes, así que yo hablo directamente con Jehová. Agarró el incensario, quiso quemar incienso y los sacerdotes dijeron, eso no te compete, eso le pertenece a los sacerdotes. Pero él dijo, no, yo hago lo que quiero. Y al final le salió lepra y tuvieron que sacarlo del palacio y desterrarlo. Y allí terminó entonces la vida de este hombre. Mire, si Dios te prospera, si Dios te saca adelante, si Dios te rodea de paz, de bendiciones, si Dios ha hecho lo mejor contigo, no hagas lo que hizo este rey al final, apartarse de Dios, rebelarse contra Dios. Haga las cosas como Dios quiere y Dios nunca te desamparará hasta que el Señor nos levante de esta tierra. Queridos hermanos, hermanas, quizás usted que me escucha, tal vez dice, no, yo quiero este deseo de Dios que se cumpla en mí. Quiero esta paz de Dios se haga realidad en mí. ¿Qué tienes que hacer? Recibir al príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Él es rey de paz también. Reciba como tu Salvador, entrega tu vida a Él, sigue sus consejos y todo saldrá bien. Repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que tus pensamientos son de paz para mí. Señor, me entrego a ti de todo mi corazón, porque en esa cruz te entregaste por mí para salvarme. Y te prometo que nunca me apartaré de ti. Escribe mi nombre ahí en el cielo, en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por darme esta salvación. Entra ahora a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, que Dios bendiga a todos. Volveremos en otra ocasión y estaremos meditando con Dios de sus planes y deseos para nosotros. Que Dios bendiga. La paz de Cristo Jesús.